Hola, buen día. Nuevamente es un placer estar con ustedes en este curso internacional de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León, ya el 37, y esto es algo pues muy interesante. Muchas felicitaciones a la sociedad filial porque pues ha continuado con estos cursos. Y nuevamente un placer estar con ustedes. Año con año estoy allá y ahora pues tenemos que hacerlo de esta manera virtual. Voy a platicar con ustedes en relación a la clasificación endoscópica de los pólipos colorectales, qué es lo que debemos usar y lo más importante es em, tratar estos serían los objetivos claros de la clasificación de los pólipos colorectales. ¿Para qué los necesitamos? Debemos hacer siempre una descripción de la lesión, eh, algo de predecir la histología y esto nos va a llevar a hacer la selección de la técnica correcta de la resección. Siempre ubicar la localización de los pólipos, cuál es su tamaño, cuál es su forma, cuál es la sospecha histológica en el tiempo real y obviamente si hay estimar la profundidad. De esta manera podemos nosotros ir planeando cómo vamos a hacer la resección de estas lesiones. Podemos ver aquí algunas imágenes en relación a lo que debemos buscar en los pólipos. Aquí vemos una lesión con NBI, un pólipo que debemos definir claramente su tamaño y bueno, ya comentaré cómo podemos apoyarnos para esto. Y aquí lo más importante es definir cuál es nuestras características del patrón de las criptas y el patrón vascular para poder hacer una clasificación. Vemos con más detalle aquí este pólipo, podemos ya con NBI utilizando una cromoscopia digital, podemos ver con más detalle el patrón de las criptas y podemos siempre compararlo con el tejido que está alrededor. Aquí vemos una lesión más avanzada. Si de primera intención con luz blanca, vamos a ver cómo está alterado el patrón vascular, cómo está perdido en algunas áreas, cómo conservamos algunas áreas normales o con patrón de velloso, pero propiamente esto, de primera intención podemos ver que es una lesión avanzada y cuando utilizamos una cromoscopia digital que nos va a realzar propiamente los vasos, que ese es su objetivo, pues vemos realmente vasos dilatados, áreas perdidas del patrón vascular y del patrón velloso o el patrón de las criptas, y esto podemos clasificar. Entonces, de primera intención, yo veo esto y digo, esto no es una lesión que puede ser susceptible o puede ser tratada desde el punto de vista endoscópico. Es importante clasificar las lesiones de acuerdo a su apariencia y el tipo de crecimiento que tiene, porque también esto nos va a ayudar a mejorar o a decidir qué lesiones son susceptibles de tratamiento endoscópico. Entonces, la primera intención debemos ver el pólipo y decir, ¿es un Paris qué? ¿Es un Paris 0 cuando las lesiones son superficiales o es un tipo 1 al 5 cuando es una lesión avanzada? Y dentro de las lesiones que son tipo 0, tenemos lesiones que son polipoides, es decir, cuando su crecimiento, el pólipo o lesiones pediculadas, cuando el crecimiento de la base es menor al crecimiento de la lesión. Lesiones de tipo sésil, que las abreviamos como 0, 1S, 0 porque es una lesión incipiente y 1S porque es una lesión tipo 1, pero sésil. Entonces, la base es más ancha que la altura de la lesión. Después tenemos las lesiones no polipoides dentro de las clasificaciones, que serían las 0,2. Y estas 0,2 pueden ser mínimamente elevadas cuando tenemos una lesión ancha de base, pero con una mínima elevación que puede ser en menos de 5 milímetros. Una lesión que es plana totalmente, en donde solamente vemos la mancha, pero sí podemos hacer la definición o la línea determinar la línea de demarcación.
y las mínimamente deprimidas en las que también tenemos una mínima depresión que solamente llega a la mucosa, eh, que serían estas dos. Y la tipo 0-3, que es la lesión excavada, en la que tenemos una lesión propiamente que ya invade la submucosa, y esta lesión ya es una úlcera en este sitio y probablemente es una lesión que no es susceptible de tratamiento endoscópico. Aquí podemos ver algunas imágenes. Y entonces aquí vemos una lesión sésil 1S y aquí vemos como la lesión es ancha, pero la base es del mismo tamaño que la superficie de la lesión. Aquí vemos una lesión que es 2A, es decir, una lesión mínimamente elevada y aquí vemos como la línea de demarcación de esta lesión y con una mínima elevación. Y aquí vemos una lesión 2C, que es una mínimamente deprimida. Aquí vemos en el centro la depresión con los bordes discretamente elevados. Entonces, con esto podemos tener siempre muy claro que hay que utilizar la clasificación de Paris para ponerle el primer apelativo a nuestro pólipo. Entonces, debe ser un Paris 0, 1, 0, 1S, 1B, 1P, un 2A, 2B, 2C, etcétera. Y dependiendo, vamos como endoscopistas a darnos cuenta si realmente esto nos va a ayudar para decidir si este paciente puede ser susceptible de tratamiento. Y aquí podríamos ver. ¿Cuáles son las lesiones que sí definitivamente son susceptibles? Son lesiones sésiles 1 y 2A, 2B, esta en la actualidad podemos trabajarla, y los criterios extendidos es la 2C o la 2A más C, en la que tenemos elevaciones y depresiones como la lesión que les mostré al principio. Entonces, son susceptibles de tratamiento endoscópico hasta la 2B sin mayor problema y con la experiencia. Y después aquí utilizo esta clasificación o este dibujo para meter estas lesiones que son lesiones de crecimiento lateral y que pueden ser de crecimiento lateral granular o de crecimiento lateral no granular y que también dentro de esta clasificación de la apariencia endoscópica macroscópica es importante que podamos clasificarla. Estas de crecimiento lateral son lesiones granulares que las podemos ver de esta manera. Aquí vemos en esta imagen una lesión de crecimiento lateral con aspecto granular en su superficie, que la vemos con más detalle en esta diapositiva. ¿Para qué me sirve de primera intención decir si es granular o no? Yo puedo decir, y esto siempre debemos tener eso como una mnemotecnia, si es de crecimiento granular es una lesión, es una good lesion, y de crecimiento no granular es una no good lesion. Es decir, si es una granular, la probabilidad de invasión de esta lesión es menos del 0.5%. En cambio, las lesiones no granulares o no good lesion tiene una probabilidad de invasión hasta el 31%. Generalmente las lesiones, para llamarlas de crecimiento lateral, deben abarcar más de 10 milímetros de la superficie. Entonces, ya tenemos la clasificación de Paris y es muy importante que siempre la recordemos. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de definir el patrón vascular y de vellosidades, la clasificación óptica. ¿Qué nos va a decir esto? Pues va a predecir la histología de la lesión, determinar la resección a realizar. Y en metaanálisis se ha demostrado que el diagnóstico endoscópico, hacerlo de manera rutinaria, es muy fácil y el 95% podemos predecir para los pólipos de cualquier tamaño y puede haber una buena correlación para pólipos diminutos menores de 5% en el 92%. ¿Qué es lo que necesitamos? Hay que, o nos va a funcionar esto, es caracterizar y dejar las lesiones diminutas en recto y sigmoides, es una recomendación.
remover todos los adenomas que están localizados en cualquier parte del colon, remover lesiones cerradas proximales al sigmoides mayores de 5 milímetros y tomar biopsias y referir a cirugía cuando tenemos lesiones con invasión o sospechamos lesiones con invasión a la submucosa. Aquí tenemos una concordancia del 93% con un valor predictivo negativo del 90% si tenemos un entrenamiento adecuado. Aquí es algo muy importante. Hay muchas clasificaciones ópticas para los pólipos colónicos. Voy a revisar rápidamente algunas, pero me voy a quedar al final con la clasificación de NICE, que es la que más utilizamos, y la clasificación de Janet, que tiene características importantes que nos permiten el definir más claramente la histología de las lesiones y el quitar, el dejar, el quitar y desechar, el quitar o el definitivamente dejar. Entonces vamos a revisar. Estas clasificaciones óptimas, su principal objetivo es el establecer el patrón vascular del pólipo. Si son pólipos, si son los vasos o los capilares, si los vemos regulares, si los vemos tortuosos, si los vemos dilatados y si tienen, además de dilatación, tienen cambios en el calibre. Y esto nos va a ir clasificando si son lesiones normales o hiperplásicas, a si son lesiones propiamente avanzadas, incluso con cáncer. La clasificación óptica nos sirve para ver, me quiero regresar, perdón. Nos sirve principalmente para ver el patrón vascular, pero nos delimita el patrón de las criptas y estas criptas las podemos ver de manera redondeada cuando es una mucosa normal, estelar en el centro cuando es una lesión de tipo hiperplásico, alargadas o cortas cuando tenemos un adenoma o propiamente distorsionadas cuando podemos tener un carcinoma. Esta es una de las clasificaciones que hemos utilizado por mucho tiempo, que es la clasificación de Kudo. Esta debo decirle que la utilización es haciendo cromoscopía vital con índigo carmín o con cristal violeta para poder delimitar el patrón normal y magnificación. Entonces, uno de los requisitos es hacer magnificación, pero nos ayuda cuando lo utilizábamos a poder familiarizarnos con el patrón de las criptas y el patrón vascular. Aquí vemos las criptas redondeadas en el centro llenas o las criptas estelares en el centro que nos habla de lesiones hiperplásicas. Aquí podemos ver las criptas un poco alargadas, pero no tan alargadas como las vemos en el tipo 3L, en el que las vemos propiamente largas, pero el patrón vascular sigue semejante. En el tipo 4 podemos ver, se asemeja un poco a las circunvoluciones del esófago, del cerebro, y entonces esto está más relacionado a adenomas o a cáncer. Y cuando vemos propiamente perdido el patrón, la mayoría de las lesiones están más relacionadas con cáncer. Existen varias clasificaciones ya utilizando la clasificación utilizando el NBI, que es la cromoscopía óptica. Y aquí podemos, el principio es similar a lo que les comento anteriormente. Aquí vamos a ver siempre el patrón vascular y nos va a definir o nos va a delimitar el patrón de las criptas y podemos ver lesiones estelares con patrón vascular normal, el tipo 1, donde generalmente está relacionado a lesiones hiperplásicas, y si vemos cómo van evolucionando los cambios, los patrones vasculares se ven distorsionados, engrosados, irregulares, hasta que se pierden en algunas áreas donde hablamos con propiamente lesiones avanzadas. Esta es otra clasificación en la que también sus principios son el patrón vascular, que delimita si es regular, arreglado, totalmente homogéneo o si se va perdiendo con dilataciones y tortuosidades. Y de acuerdo a la evolución que vamos teniendo de este patrón, vamos hablando de lesiones más avanzadas y que se correlacionan propiamente con lesiones de tipo adenomas avanzados o la presencia de cáncer. Esta es otra clasificación de Showa.
Esta es otra clasificación. Igualmente podemos ver cuando hay ausencia del patrón vascular, donde puede delimitar muy semejante a la mucosa alrededor. Y cómo vamos a acentuar, se va acentuando el patrón capilar que nos va delimitando y nos va dando un colorido también más intenso de los pólipos, y también esto nos ayuda a poder delimitar si es una lesión más avanzada. Y en esto me voy a detener un poco en relación a esta clasificación, que bueno, es desde el 2014, que es la clasificación de NICE, en la que utiliza NBI para poder hacer la clasificación de los pólipos. Y aquí esta NICE la divide en tres. Todo está en relación al patrón vascular y a la superficie de la mucosa del pólipo, y vemos que en el tipo 1, pues vemos que el color del pólipo es un poquito más claro, o casi más marrón que en relación a la mucosa alrededor. No vemos cambios en la vasculatura, incluso pueden estar disminuidos, pero sí vemos un cambio en el color y en el tamaño de las criptas en esta zona. Generalmente esto corresponde a un pólipo hiperplástico o a un pólipo que pueden ser los pólipos sésiles cerrados. En la segunda, el tipo 2, vamos a ver, aquí vemos, ya hay un cambio de coloración del pólipo. Acá lo veíamos más claro, aquí lo vemos más con una coloración mayor. Vemos estas manchas aquí, cafés alrededor, donde está por la acentuación del patrón vascular. Y también podemos ver el patrón de las criptas, que pueden estar un poco tubulares o alargadas, y que esto nos va a hablar sobre la presencia de un adenoma. Y en el tipo 3, aquí hay un cambio abrupto del 2 al 3, y por eso después entró esta clasificación, o se propone la clasificación de Janet para poder dividir la 2 en dos partes. Pero en la tipo 3 tenemos propiamente un pólipo más colorido. Podemos definir aquí el patrón vascular irregular, y vemos vasos dilatados, amorfos, y también podemos ver incluso que se pierde, no hay continuidad de estos vasos, y también podemos ver zonas ausentes del patrón vascular, del patrón de las criptas. Y esto nos habla de una lesión avanzada, incluso que puede tener ya una penetración a la mucosa. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos obviamente con luz blanca una lesión que no podemos definir claramente su línea de demarcación, pero que podemos ver que es muy semejante a la mucosa alrededor. Probablemente vamos a hablar sobre una lesión que es de tipo hiperplásico, y entonces aquí podemos hacer muy bien el contraste. Aquí vemos su línea de demarcación. Y luego aquí podemos ver mucosa normal, que es muy semejante a la mucosa que tenemos alrededor en la superficie del pólipo. Entonces, esto nos ayuda mucho a poder caracterizar una lesión de tipo hiperplásico. Aquí tenemos otra lesión que vemos. Aquí vemos las criptas, el patrón vascular es un pólipo colorido, ¿no? Lo tenemos con más color. Si lo comparamos con la mucosa alrededor, es diferente. Aquí ya vemos unas criptas alargadas y vemos el patrón vascular, los capilares están un poco más engrosados, pero continúan siendo arreglados y es continua no está cortado, sino son continuos los capilares. Y aquí lo vemos con NBI, donde podemos ver realmente con más detalle el patrón vascular, que sí es grueso e irregular, sin embargo no está distorsionado, y podemos ver la continuidad del patrón de las criptas. Esto hablamos de una lesión de tipo adenoma o un NICE2, aquí lo podemos ver. Aquí vemos otra lesión que ya les había mencionado, y aquí podemos ver con mucho detalle, vean cómo se ven. Aquí el patrón de las criptas normales, de la mucosa normal, que es muy semejante a este pólipo, y esto hablamos de una lesión de tipo hiperplasia. Y esta es de las primeras que les mostré, totalmente abigarrado el patrón de las criptas y el patrón vascular. Obvio, este es un cáncer, ¿no? No tenemos mayor duda, y cuando lo usamos con NBI, pues vemos, aquí todavía se conserva una lesión, áreas de criptas regulares, sin embargo aquí están perdidas, no hay un patrón vascular regular, sino totalmente irregular con áreas perdidas, y esto hablamos de un carcinoma.
Aquí vemos otra lesión preciosa donde podemos ver realmente el patrón de las criptas alargadas, ¿no? Si lo asemejamos con kudo, podríamos considerar que este es un kudo 3L porque tenemos las criptas alargadas. Y aquí podríamos ver claramente que tenemos ahí el patrón con NBI, vemos con más detalle. Esta es otra lesión que se ve claramente con NBI, es mucho más clara y aquí podemos ver diferentes, aquí vemos áreas que están perdidas. Aquí vemos muy claro el patrón de las criptas cortas y con NBI vemos el patrón alargado. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahora en las lesiones de tipo, en las lesiones de, este es también con NICE y utilizando inmersión de agua nos permite poder caracterizar mejor el pólipo. Ven, llenamos de agua esta área y nos permite revisar y mejor ver, aquí ven con mucho detalle el patrón capilar. Ok. Bueno, esta nueva clasificación de Janet se propone en la que haya 4 tipos, en la que el tipo 2 nos divide en 2A y en 2B, y esto también va en relación a el patrón vascular, si es invisible, si es regular, si es variable o irregular y si está totalmente perdido, y nos habla de lesiones desde hiperplasia hasta lesiones avanzadas. Vamos a ver aquí con detalle un poco. Ok, aquí tenemos el tipo 1, que es una lesión donde tiene vasos invisibles, el patrón de la superficie es totalmente regular y hablamos de una lesión hiperplásica. En el tipo 2A vemos lesiones regular en su calibre, regular en su distribución y el patrón de criptas también es regular y hablamos más de una lesión de un pólipo con displasia de bajo grado o sin displasia. Y en el 2B vemos un calibre irregular ya y con un calibre más grueso y una distribución irregular, y también lo vemos un pólipo más oscuro con irregularidad del patrón, y esto nos habla de una lesión que puede tener displasia. Y en el tipo 3 vemos obviamente perdido totalmente el patrón vascular y el patrón de las criptas, y esto hablamos más de una lesión que ya tiene invasión. Entonces aquí el tipo 1, vemos bien la línea de demarcación, podemos ver estas líneas o estas manchas oscuras en el centro y manchas blancas de los patrones vasculares regulares, donde hablamos, como les comentaba, de un pólipo que puede ser un hiperplásico o un pólipo cerrado. Podemos ver aquí, vean con detalle cómo podemos ver en los pólipos cerrados cierta dilatación de algunos vasos. El tipo 2A vemos un patrón vascular regular con una distribución regular y un patrón mucoso o patrón de criptas regular, y esto generalmente es una displasia de bajo grado. También podemos ver un valle en el centro, y esto también nos habla de una lesión. Vean cómo podemos en el centro ver ausencia de este patrón, pero que se conserva todo regular al final, y esto es muy característico en el tipo 2A. En el tipo 2B ya vemos más avanzada una lesión con alteraciones en la regularidad y en la distorsión el patrón de las criptas, y esto está relacionado más con una lesión avanzada. Aquí vemos cómo claramente en el centro tenemos perdido el patrón vascular y el patrón de las criptas es irregular y dilatado. Y en el tipo 3, totalmente perdido y amorfo, y generalmente es un carcinoma invasor, y esta lesión no es susceptible de un tratamiento endoscópico. Los pólipos cerrados es muy importante su clasificación o su identificación, porque sabemos que tienen un patrón de crecimiento mucho más rápido y son susceptibles de desarrollar cáncer hasta en el 12%. Generalmente los encontramos más en el colon derecho. Los encontramos fácilmente que están cubiertos de moco, que es lo más característico, y es muy importante aquí utilizar una limpieza adecuada y utilizar
herramienta de NBI o cualquiera que tengamos a la mano para poder hacer una buena determinación y una buena caracterización de estas lesiones. Generalmente son planas, están en el colon derecho, tienen una capa de moco, pueden tener burbujas o distritos, la vascularidad es prominente como lo vemos aquí y el contorno puede haber alteraciones alrededor de él en el contorno de los pliegues. Hay varias opciones de clasificar los pólipos sésiles. Este es un trabajo que se presentó el año pasado, en donde se hizo utilizando el blue láser, el lasereo, con una buena sensibilidad y una buena especificidad, con un valor predictivo positivo y negativo muy adecuados para poder identificar las lesiones que son pólipos sésiles cerrados o si tienen una invasión de muy buena, con una muy buena aceptación. Este es también un trabajo que se presentó en el año pasado, utilizando o validando esta clasificación de Blue Laser, en la que los criterios utilizados para poder caracterizar fue la superficie del pólipo, si tenía mocos, si era regular, si estaba deprimida, la apariencia, si era redondeada o lisa, el color, si es oscuro, homogéneo o heterogéneo y el patrón vascular. Se hizo una maniobra, primero se les hizo un test, después se hizo una maniobra educativa, después se presentaron videos de ejemplo y luego se hizo un post-test. Y los resultados que se obtuvieron, estas son algunas de las imágenes con el lasereo. Aquí vemos la apariencia con luz convencional, luego utilizando el blue láser, donde nos caracteriza perfectamente el principio que hemos visto en todo el desarrollo de la charla, dilatación o la presencia de los capilares y la presencia o el arreglo que tienen las criptas en estas lesiones. Y lo que se observó en este trabajo es que es muy efectivo para para la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos. La presencia de moco es de las cosas más importantes para poder identificar o para poder establecer un pólipo sésil de este tipo cerrado. Y el patrón vascular, la presencia o ausencia, si es pericriptal o para poder establecer es mucho mejor característico, aunque no tanto como la presencia de moco para poder hacer el diagnóstico o la sospecha de un pólipo de tipo cerrado. El acuerdo fue mayor del 90% y esta clasificación parece ser muy fácil y muy reproducible. Nosotros por último, les presentaré un par de trabajos que realizamos. Uno en relación a la curva de aprendizaje de los médicos en entrenamiento, utilizando la clasificación de NICE o la clasificación de Janet para poder caracterizar las lesiones. El objetivo fue establecer la eficiencia de la caracterización de los pólipos entre los residentes de primer año y estimar una curva de aprendizaje durante su entrenamiento y si había alguna diferencia entre si los residentes eran gastroenterólogos o cirujanos generales. Se observaron 120 pólipos en 77 colonoscopías, se utilizó la clasificación de Janet y la clasificación de NICE, y lo que observamos se hicieron puntos de corte en las diferentes número de procedimientos y de localización de pólipos. Cuando teníamos 20 procedimientos, la sensibilidad podemos ver que era baja, más de la mitad, 60%, 62%. Cuando teníamos más de 60 procedimientos, teníamos una sensibilidad y una especificidad mucho más alta y obviamente esto vamos viendo que conforme va aumentando el número de procedimientos, el entrenamiento del ojo para ir revisando haciendo nuestra caracterización y utilizando estas clasificaciones, nos permite llegar a una mejor sensibilidad y especificidad, sobre todo la eficiencia o la eficacia diagnóstica. Entonces, consideramos que el tener un mayor número de procedimientos o estarlo haciendo de manera constante siempre sí se va a reflejar en nuestra caracterización y nuestra certeza diagnóstica. Se requieren más de 60 para poder llegar a una correlación endoscópica histológica por arriba del 80% y consideramos que si tenemos más de 100, probablemente llegamos a una consideración mayor del 90%.
Y esto es para un estudio de acuerdo o de concordancia entre las dos clasificaciones para poder predecir el diagnóstico histológico y hacer la decisión en el tratamiento. Utilizamos imágenes como les veo aquí para poder, como les muestro, para que pudiéramos hacer este acuerdo. Entonces, identificamos el grado de acuerdo y la eficacia diagnóstica de los pólipos en el colon utilizando NICE y Janet. Se realizó un estudio de concordancia entre dos grupos. El grupo 1 eran médicos que tenían más de 1,000 colonoscopías y el grupo 2 eran médicos que tenían menos de 1,000 colonoscopías y analizaron 125 imágenes. Y lo que podemos ver aquí es que el grupo A y el grupo B tuvimos un acuerdo. Esto se hizo un estudio o una maniobra educativa y podemos ver que en las lesiones tipo NICE 1 podemos tener un mejor acuerdo y en las 3, es decir, los extremos de la clasificación tenemos un mejor acuerdo. Igualmente en Janet, en las tipo 1 y en las tipo 3 tenemos un mejor acuerdo y siempre en la mitad, en las 2 o en las 2A y 2B, tenemos un acuerdo diferente entre los diferentes grupos. Podemos ver que en NICE 1 tiene mejor sensibilidad y especificidad y NICE 3, o Janet 1 y Janet 3. Y esto pues generalmente se ha visto en otros grupos en los que estas intermedios es donde tenemos un mayor desacuerdo en cuanto a la clasificación. Y por último, estamos utilizando ahora el ácido acético para poder mejorar nuestra caracterización. Hay algunos trabajos en relación a esto. Este es un trabajo utilizando NBI más ácido acético al 1.5%. El NBI tiene una sensibilidad de 85% y si agregamos ácido acético llegamos al 90%. Y aquí la utilidad mayor es para hacer una delimitación del área. Esto nos hace una mejor determinación del área del pólipo, sobre todo en aquellas lesiones de crecimiento lateral. Aquí vemos la aplicación de luz blanca con ácido acético y si ustedes ven, pueden ver, podemos tener una mucho mejor imagen del patrón de las criptas, de la regularidad de los vasos y podemos hacer una clasificación mucho mayor. Pero más importante es aquí ver la línea de demarcación de la lesión. Aquí es muy claro y muy evidente, pero como les comento, en las lesiones de crecimiento lateral es algo muy interesante. Entonces, necesitamos utilizar un poco más también el ácido acético. Y por último, la detección o el uso de la herramienta de inteligencia artificial, que también se ha presentado en diferentes foros en cuanto a los resultados y se ha visto que este es un trabajo que se presentó el año pasado también en la determinación, en la detección de adenomas. Y lo que se observó que hay una mayor detección de adenomas utilizando la herramienta. Es más la caracterización de los adenomas, de tipo adenomas y mayor las lesiones que son de 1 a 5 milímetros, que son generalmente los adenomas diminutos y la presencia o la determinación de si existen estos adenomas si son de tipo hiperplásico. Entonces, esta herramienta va a continuar sus resultados y seguramente vamos a tener en algún momento que utilizarla para poder mejorar también nuestra detección y nuestra caracterización. Y bien, con esto termino. Quiero nada más recalcar estos puntos que son muy importantes. Siempre es hacer la fotodocumentación de las lesiones, documentar el tamaño, la localización y la morfología, utilizando siempre la clasificación de Paris. Utilizar lesiones sésiles agregadas si son de crecimiento lateral, si son de superficie granular o no granular. Esto nos va a ayudar a decidir el tratamiento. Utilizar clasificaciones ópticas, NBI es la que está más desarrollada, pero podemos utilizar iScan o Blue Laser utilizando las clasificaciones que ya son validadas para esto. Reconocer el grado de invasión de una lesión es importante para poder
proponer el tratamiento. Y aquí una recomendación, el entrenamiento constante. Si lo estamos haciendo y viendo, nos vamos a familiarizar mucho con este tipo de clasificaciones y nos va a permitir hacer una buena correlación entre la endoscopía y la histología y la toma de decisiones de nuestro tratamiento endoscópico. Muchas gracias.